Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Gálatas 5:16. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es Pan para el Camino, su momento devocional. Aquí estamos para continuar y dar remate a nuestro estudio del fruto del Espíritu. Ya hemos visto las virtudes que proceden del Espíritu en nuestra vida y ahora vamos a ver la situación clave, el asunto clave para que esto se dé. Ese asunto clave entonces lo tenemos en el versículo 16 que acabamos de leer. Ese versículo se puede interpretar de dos maneras. Ese versículo se puede interpretar como de la siguiente manera: elijan vivir en el Espíritu y no den rienda suelta a los deseos de su carne. Repito, elijan vivir en el Espíritu y no den rienda suelta a los deseos de la carne. Con esto lo que estamos diciendo con esta primera interpretación, que desde luego es correcta, es válida, esta interpretación que es la de Reina Valera, cuando dice andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, nos da entonces una admonición acerca de que nosotros debemos establecer en nuestro corazón el propósito de andar en obediencia al Espíritu, de andar en conexión con el Espíritu y de no darle rienda suelta a los deseos de la carne, controlar, poner bajo dominio los deseos de la carne. Es una interpretación correcta, nos manda a que nosotros estemos dedicados a vivir, a caminar conforme a la voluntad del Espíritu, y nos manda a hacer un esfuerzo particular en no dejar que los deseos de la carne se impongan. Como digo, es una interpretación muy válida, muy correcta. Hay una segunda interpretación que es la que el texto que leíamos ahora nos da, y es: elijan vivir en el Espíritu y no darán rienda suelta a los deseos de su carne. Escuchen bien, elijan vivir en el Espíritu y no darán rienda suelta a los deseos de su carne. Quiere decir esta interpretación que si nosotros elegimos vivir en el Espíritu, que si nosotros elegimos vivir en conformidad a la llenura, a la plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida, entonces nosotros tendremos la capacidad de controlar, de no dar rienda suelta a los deseos de nuestra carne. Todos reconocemos que en nosotros hay esa tendencia natural a satisfacer los anhelos de la carne, los deseos de la carne. Todos nosotros tenemos esa tendencia. Y aquí en esta interpretación lo que se nos dice es: bueno, si ustedes quieren tener dominio sobre esas tendencias, tener control sobre esas tendencias naturales, pues entonces vivan en el Espíritu. Vivir en el Espíritu no es vivir conmocionado. Vivir en el Espíritu es vivir santificado, es vivir dando cumplimiento al propósito del Espíritu Santo en nuestra vida, es vivir en obediencia, es vivir en cumplimiento de la palabra del Señor. Eso es vivir en el Espíritu. Si nosotros tenemos una vida conforme al Espíritu, conforme a la dirección del Espíritu, entonces según esta interpretación, nosotros tenemos la capacidad de dominar sobre esa tendencia natural de irnos a los deseos de la carne. Cualquiera de las dos interpretaciones es correcta. Es correcto decir que ustedes deben trabajar, que yo debo trabajar en controlar los deseos de la carne, y para eso debo comprometerme a vivir en el Espíritu. Y es correcto interpretarla como decir: me comprometo con el Espíritu y al tener el Espíritu en mi vida, Él me ayudará a controlar los deseos de la carne. De todas maneras, andemos en el Espíritu y no daremos rienda suelta a los deseos de nuestra carne. Querido Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros y nos permites tener esta plenitud del Espíritu para andar con conformidad a lo que a ti te agrada. Guíanos en ese propósito, Señor, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Le agradezco al Señor este tiempo que he podido pasar contigo y le pido a Él que te bendiga ricamente. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo abunde sobre tu vida. Que tengas un resto de día pleno de bendición, triunfante sobre los anhelos de la carne, porque vives en el Espíritu. Que Él te guíe. Nos vemos en nuestro próximo momento devocional. Bueno, eso sí, si el Señor así nos lo permite. Hasta entonces.